Polémica por el viaje de Milei a España. Malestar en el oficialismo español. El exclusivo. Habla Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid. Bueno, a ver, Javier Milei fue demasiado. A ver, cuando a Milei le gusta jugar al fleje, como se dice en el tenis, ¿no? Le gustaba jugar al límite. Creo que fue. Ahora el límite lo excedió. A ver, es un fuego cruzado que no empezó en este mitin político al que participó, sino que antes había habido distintos comentarios, tanto de algunos funcionarios españoles refiriéndose a su salud mental, en campaña, como cruzadamente de Javier Milei, que viene metiéndose en la política internacional o en las relaciones bilaterales con distintos actores, ¿no? En este caso, una vez más con España. No usó el potencial. Sin embargo, tampoco mencionó a la esposa de Pedro Sánchez respecto de una investigación que se está llevando adelante por la que todavía no hay evidencia para decir que efectivamente hubo favorecimiento o hubo pago de sobornos para algunas operaciones que se hicieron. Pero, bueno, esto cayó pésimo. Directamente trató de corrupta. Claro. Directamente. Sin mencionarla. Sin mencionarla, pero que no necesitaban muchos eufemismos para saber a qué se estaba refiriendo. La pregunta es, Germán, es ahora, primero, Milei recibió una denuncia ya producto de sus viajes, pero en España esto no cayó muy bien y, como decíamos nosotros, ya estamos en comunicación con Manuela Bergerot. Manuela, ¿cómo estás? Melina Flederman y Juan Cruzans para Crónica en Argentina te saludan. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Manuela, la primera pregunta y es obligada. ¿Qué sensación te trae a vos como española que más allá de tu responsabilidad política, que un presidente extranjero opine tan abiertamente sobre temas individuales de la política española? Bueno, tengo que decir, no solo como española, sino como argentina. Yo soy argentina y madrileña por adopción y me siento avergonzada. No tanto porque Milei haya podido insultar al presidente del gobierno, que bueno, es un hecho inaudito, ¿no?, diplomáticamente hablando, sino porque está insultando al pueblo español. Insulta al pueblo español desde el momento en el que viene aquí y arremete contra un gobierno legítimamente elegido, y se está riendo también Milei del pueblo argentino desde el momento que ya sabemos cómo es Milei, ¿no? Es el hipócrita que arremete contra el Estado cuando es para garantizar derechos a la ciudadanía, pero bien que utiliza el dinero público de todos los argentinos para hacerse su campañita en Europa, para hacer de jefe de gabinete, para hacer de jefe de campaña de la derecha y la ultraderecha. Sí. A ver, y en términos concretos, la última noticia que se tuvo acá sobre la repercusión que hubo en nuestro país es que se retiró, lo voy a decir de esta manera porque diplomáticamente tiene otro nombre, pero momentáneamente la embajadora de España en nuestro país, algo así como chequeando en boxes cómo interpretar este conflicto diplomático. ¿Cómo repercutió esto? Bueno, ahora mismo, desde este fin de semana, ¿no?, desde que hemos visto que viene un presidente de la República Argentina, un presidente extranjero a nuestro país, a un acto de la derecha y la ultraderecha, de Vox, con el beneplácito de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que viene sin reunirse con un solo representante de las autoridades del Estado español, en las que se pone además a insultar al gobierno, a las instituciones y por lo tanto a España entera. Bueno, pues nos parece realmente es una provocación tanto para el pueblo español como el argentino. Ahora, lo que se hizo fue un llamado a consulta de la embajadora española que estaba en Argentina. Lo que hace básicamente es el paso previo a romper relaciones. Ahora, Manuela, yo le quería preguntar, porque hoy también salieron a hablar, te voy a poner un poquito en contexto. Acá el gobierno está tratando y está comunicando de que quiere generar confianza entre los empresarios del mundo para que vengan inversiones. ¿Cuáles fueron las repercusiones de estos dichos en los empresarios españoles? Bueno, es que además, precisamente como decía antes, en la agenda política y mediática y social está el viaje de Milei, pero también sus palabras, y lo que también está clarísimo es que no solo
era mentira, que tenía una agenda de trabajo que iba a repercutir para beneficio de los argentinos, sino que venía con dinero público para hacer... Bueno, Manuela, acá hay que aclarar y contar a la gente que no sabe que ha sido denunciado por la oposición producto de sus viajes para que se investigue si lo que está haciendo es un financiamiento de su campaña personal con uso y fondos del Estado. Claro, pues una vez, porque cuando eso salta, ¿no?, la alarma de que eso puede ser así, espero que se investigue y que se tomen medidas, si eso es cierto. Bueno, Milei arregla, ¿no?, un encuentro con la patronal de los empresarios en España, que resulta, ¿no?, esa fotografía en la que solo hay hombres, parece que en España no hay mujeres empresarias, y que el presidente de la COE, de la patronal española, no ha tardado ni 24 horas en desdecirse, ¿no?, en arrepentirse de esa reunión con Milei. Esto no va a traer, obviamente, ni beneficios económicos para los argentinos y, desde luego, que bueno, es un riesgo, ¿no?, que ahora necesitamos a los trabajadores diplomáticos para que vuelvan a reparar ese vínculo económico y político entre Argentina y España. No sabes, no sé si conoces particularmente la figura de Manuel Adorni, que es el vocero presidencial, pero siempre da que hablar acá, da conferencias, siempre tiene remates para hacer, se la agarra con algunos periodistas en particular, le contesta, en fin. Y hoy claramente habló de esto porque está el pedido de disculpas formal que exige el gobierno español, y Manuel Adorni dijo hoy en conferencia de prensa, y después lo ratificó en una entrevista radial: no, nosotros no tenemos que pedirle disculpas a nadie, en todo caso es España quien tiene que pedirnos disculpas a nosotros. ¿Qué pensás de esto? Bueno, es que es inaudito. O sea, yo no sé si hay precedentes... Eso estaba pensando, Manuela. Estaba buscando los precedentes primero de un conflicto bilateral con España de estas características. No lo encuentro. Segundo, un sinsentido. Es un sinsentido, porque es... ¿Qué genera esto, no? Bueno, es que yo creo que Milei y Ayuso, nosotros en Madrid tenemos el trumpismo madrileño a través del Partido Popular, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, se creen que están por encima de las instituciones, por lo tanto se creen que están por encima de la democracia, ¿no?, que las normas no van con ellos. Es inaudito este hecho, diplomáticamente hablando, de que un presidente extranjero viene a España, insulta al gobierno a través del presidente, ¿no?, la figura del gobierno, por lo tanto a España entera, y además se jacta de ello. O sea, se jactan de ello. Bueno, y lo más grave también para los españoles, para nosotros, es que el Partido Popular, la señora Isabel Díaz Ayuso, todavía no se ha pronunciado sobre esto. Han preferido pegarse ideológicamente, quedar pegados ideológicamente a Milei antes que defender Manuela, a los acá españoles. nosotros hemos tenido una situación que todavía no ha sido reparada con Brasil, por las declaraciones del propio Milei contra Lula da Silva, jugando con Jair Bolsonaro, con el hermano Bolsonaro, acusando pero esto pasa, vos pensás que Lula pasa... de cualquier cosa. Pero lo que digo, Manuela, es... Imagínate, Manuela, que a Milei no le interesa recomponer con Brasil, nuestro principal aliado regional. ¿Por qué le va a interesar recomponer con España? Sí, bueno, con España entera, ¿no?, con la España demócrata, porque parece que con la España reaccionaria, por llamarlo de forma tibia, no tiene ningún problema en quedar bien. Yo quiero recordar también cuando Milei en algún momento de la historia va a pasar al olvido, y cuando pase al olvido Milei, los lazos fraternos entre Argentina y España, entre el pueblo argentino y el pueblo español, van a seguir firmes, porque es una historia, ¿no?, de vínculos a través de la historia, de diferentes hitos que nos unen, y que eso va a seguir así, no tengo ninguna duda. Pero desde luego que lo que está haciendo Milei con España es con Argentina es cerrarlo sobre sí mismo y romper, relaciones internacionales con aliados históricos, ¿no? Y aparte, la comunidad argentina que vive en España es muy importante, muy grande, como vos, que sos argentina. Contanos, ¿está estimada en cuántas personas de Argentina que fueron a armar su vida allá a Europa? Uy, a Europa, ahora mismo las cifras no lo sé, pero durante las últimas 48 horas ha habido 2 manifestaciones en Madrid
convocadas en la Plaza de Callao, en el centro de la ciudad, y otra ayer también en el Paseo de la Castellana, por todo organizaciones de argentinos, de defensa de los derechos humanos, todos que han salido a la calle a decir, bueno, nos avergonzamos de este presidente que está por encima de las instituciones, que viene a insultarnos. Hay una comunidad argentina muy importante que no para de escribirme Manuela, diciendo... te iba a decir eso, mira. Datos oficiales que se conocieron en la última semana, hay viviendo o radicados en España más de 500.000 argentinos. Productos de el ajuste de Milei, gran parte en los últimos... O sea, que Milei no quiere reconocer que en los últimos 7 meses el viaje o directamente el despatriarse e irse a España ha sido algo normal. ¿Ustedes notan eso? ¿Notan que cada vez más argentinos, producto del ajuste de Milei, están llegando a España? Mucho, mucho. Lo vimos con la oleada de exiliados que vinieron a España por el Corralito, y lo estamos viendo ahora nuevamente. Pibes y pibas muy jóvenes que vienen a intentar, ¿no?, buscarse la vida acá, que tenemos redes, ¿no? Todos los argentinos históricamente también hemos generado nuestras redes de apoyo. Y sí, se ve muchísimo. Y todo es con la misma indignación con los que yo he estado charlando las últimas 48 horas, ¿no? Porque lo que hace Milei es un viaje que lo pagan los argentinos y que no llegan hoy a fin de mes en Argentina, precisamente por las políticas de ajuste brutal que hace el gobierno de Milei. Es muy perverso. Ahora, recién estábamos nosotros aquí en nuestro noticiero conversando con 2 legisladores de 2 partidos políticos distintos y le preguntábamos, ¿no?, un poco a qué adjudican ellos desde la política que el argentino haya elegido a un presidente como Javier Milei, y que a pesar de las circunstancias que vos claramente podés darte cuenta por lo que cuentan los argentinos que se fueron a vivir allá, que son condiciones muy malas en las que se está viviendo acá, aún así uno todavía encuentra tolerancia, ¿no? Cuando digo tolerancia es la frase, y te va a sonar muchísimo porque sos argentina, es hay que bancar, ¿no? Hay que bancar un tiempo más. ¿Qué pasa con este fenómeno de hay que bancar visto desde España? ¿Qué dicen los argentinos que no bancaron, que se fueron, respecto de los que nos quedamos acá? Bueno, primero hay una cosa histórica, ¿no?, del pueblo argentino, que es la resiliencia, que es saber salir adelante en todas las épocas, las peores tristemente también, y de esta, a pesar de Milei, también saldrán. Lo que pasa es que frente a esa ola reaccionaria que no tiene fronteras y que se unen, ¿no?, en esas redes de apoyo, yo creo que los que somos demócratas y creemos en la justicia social, a pesar de Milei y de Ayuso, tenemos que hacer también esas redes de apoyo, y los argentinos de acá, bueno, también, ¿no?, siempre con la mirada puesta, allá, con algún momento ahora, también Manuela, ellos poder dame volver. ejemplos, porque me vas a servir para... A veces a mí me cuesta explicar que Milei, cuando dice Milei la ultraderecha, Milei en comparación con la ultraderecha es un gatito mimoso, diríamos, como dicen acá. Pero danos ejemplos de lo que es la ultraderecha española con la cual se juntó Milei. Contame ejemplos de cómo tratan ellos los derechos individuales, cómo se refieren a las mujeres. Las disidencias. O sea, contanos ejemplos para decir, no, bueno, es gente que asusta. Bueno, el problema que tenemos en Madrid, como os digo, que tenemos ese trumpismo madrileño con Isabel Díaz Ayuso, que es el Partido Popular, ni siquiera es la ultraderecha, es la derecha. Su modelo se parece mucho al de Milei, y de hecho los dos critican, ¿no?, la justicia social, porque ellos solo creen en el individualismo y en el salir adelante en ese falso emprendimiento. Por lo tanto, Vox, que es el partido de la ultraderecha, en Madrid queda opacado por la propia Isabel Díaz Ayuso, por el propio Partido Popular. Eso es lo grave que tenemos aquí. Y esto lo vemos de forma muy parecida. Bueno, siempre digo, ¿no?, Isabel Díaz Ayuso ha sido la primera presidenta que en democracia en Madrid ha legislado para recortar derechos LGTBI y trans. Es la presidenta que en pandemia, en las residencias de mayores, con lo que se llamó los protocolos de la vergüenza, determinó
ella se creía que estaba por encima de la vida y determinó quién podía vivir y quién podía morir, porque negó que se pudiera derivar a los mayores de las residencias a los hospitales, para que no murieran tantos, para que no murieran solos, ¿Pero el pueblo y para que no español le murieran con perdonó dolor. eso? ¿Le perdonaron eso? ¿El qué? Si, No, si el pueblo se lo perdonó. No, el pueblo además no va a olvidar. Más Madrid además va a acompañar, nos hemos comprometido con los familiares, con las personas mayores, y vamos a obtener verdad y justicia hasta el final, porque hace unas semanas pusimos 2 lonas gigantes cubriendo 2 fachadas en 2 edificios de barrios de Madrid con la cifra 7.291 mayores que no iban a morir igual. El Partido Popular nos las ha quitado y el pueblo las está replicando, el pueblo madrileño las está replicando, porque el pueblo no va a olvidar. Y eso va a tener un coste que va a acompañar a Isabel Díaz Ayuso a lo largo de toda su carrera política. Respecto de este conflicto o esta situación a la que nos lleva nuestro propio presidente en esta conferencia que da España 24, que viva España Viva 24, sí. ¿Cuál crees que va a ser la salida? Porque tenemos acá un presidente que siente que no ha hecho nada malo, o nos cuenta que no ha hecho nada malo. Del otro lado, un país que le está exigiendo disculpas públicas. Esta no parecería ser el escenario. ¿Cómo se sale? Una embajadora que se retira momentáneamente, circunstancialmente. Digo esto, estamos como en las puertitas de un conflicto diplomático grave, severo. ¿Cuál es la salida de esto? Bueno, yo confío en los profesionales de la diplomacia. Espero que... Mirá que en Argentina nos quedan pocos profesionales de la diplomacia, al menos trabajando. Pero aparte está Mondino acá, ojo. Quedan pocos. No, yo confío. Yo confío, siempre confío. Y sé que esto, además por la voluntad, sobre todo, del pueblo argentino y del pueblo español, y del pueblo argentino incluso de los votantes de Milei. Yo sé que se sienten avergonzados, que tienen lazos estrechos con el pueblo español, y aquí incluso la prensa de derechas está avergonzada de lo que ha ocurrido en ese congreso reaccionario. Está avergonzada y esto les va a afectar. Pero atención, porque también a los dos. Esto tuvo la condena de lo que es la Unión Europea, no solo de España, digo, porque allá no es como acá, viste, que podés venir y decir cualquier cosa. Allá salió Josep Borrell, que es de la Unión Europea, decir, muchachos, tienen que pedir perdón. El gobierno dice que no va a pedir perdón, Manuela, pero a ver, ¿no le va a quedar alternativa al gobierno de Milei que tener que salir a pedir perdón? Germán, porque si no se rompen, pero si no se rompen las relaciones con España. La pregunta, Manuela, es... Se rompen las relaciones con España. Voy a disentir con Melina. Yo creo que no estamos al borde de ingresar a un... No, ya estamos en un conflicto bilateral tremendo. Ahora, Manuela, tiene que haber un paso más, Juan. ¿Qué puede pasar, Manuela? ¿Qué significa esto? Que Argentina y España rompan relaciones. ¿En qué puede repercutir? No, yo creo, o sea, en serio, yo confío. Sé que no va a ocurrir eso porque, mira, sobre todo, efectivamente, solo por los lazos culturales, fraternos y económicos, sé que hay intereses, ¿no?, de empresarios argentinos y españoles que sé que no van a permitir tampoco que suceda eso. Y yo confío en que no lleguemos a ese punto. Y la derivación en la política local de que inviten un presidente liberal libertario que se parece a la derecha extrema, que lo inviten, que hable, que opine sobre ustedes, sobre su política. ¿Cómo queda todo eso? Bueno, es lo que os estaba diciendo, no solo a la ultraderecha, insisto, a la derecha, que no tenemos una derecha moderada como en el resto de Europa, porque aquí la derecha, el Partido Popular, nunca ha condenado el franquismo, la dictadura. Claro. Y precisamente, bueno, pues se sienten cómodos, y antes de haber salido a condenar las palabras de Milei o a decir no puede venir un presidente extranjero a España y no reunirse con el jefe de Estado, claro, ellos que son tan monárquicos, la derecha que es tan monárquica no defiende que se haya saltado todo, que no se haya reunido con el jefe de Estado o con el presidente del gobierno o con su, no sé, como mínimo, y antes de condenar eso
se ponen del lado de Milei. O sea, claro, les va a pasar factura más pronto que tarde. a ver si entendemos. Es como que vos vayas a visitar a alguien a su casa y en vez de ir a visitar a ese alguien, no sé, te vayas a la habitación con un amigo y destrocen todo, rompan toda la casa y se vayan y no pasa eso. Le abrís la heladera, le pero comés todo y no saludás al dueño de casa. Esto no pasa entre los países. Es como, no pasa. Sí, es como, yo siempre digo también que Ayuso es como el bullying político, ¿no? Pues son iguales, se creen que están por encima de las normas, normas y de la educación, y del respeto, que tanto necesitamos precisamente hoy en día por la convivencia. Bueno, pero vos pensás que fue Milei y acá empezaron las críticas porque era otro viaje más que hacía sin que nadie del otro estado lo reciba, como hacen en Estados Unidos. Entonces armaron lo que decía Manuel, armaron una reunión con empresarios a la cual no fueron muchos empresarios, terminaron yendo los CEOs porque los empresarios no querían poner la cara. Ahora, esos empresarios, el titular de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garmendi, salió a repudiar lo que había hecho Milei. O sea, él fue a la reunión. Después, una hora después, tuvo que salir a desmentirse y hablar en contra de Milei. Porque lo que se terminaron pasando vergüenza. Pregunta porque no lo sé y quizás Manuela o el tallo Germán. Claro. ¿La reunión fue previa al insulto o posterior al insulto? Eso creo que fue previa. Fue previa, claro. Ellos se reúnen. Está todo bien, está el presidente y de repente después el presidente va y te insulta a tu presidente. O sea, y te querés matar. O sea, obviamente les pasó eso. Pero ¿no? a mí lo que me impresiona... bueno, perdón, que Manuela conteste porque ¿Les pasó eso? O sea, se encontraron con que Milei no esperaban que iba a tener esta reacción. Sí, bueno, efectivamente, previo a esos insultos se reúnen como tapadera, porque en el viaje no había una agenda política que fuera a favorecer a los argentinos en algún sentido este viaje de Milei, y no ha tardado ni 24 horas en tener que desautorizar ese encuentro y arrepentirse, efectivamente. ¿Qué más pasó en esa conferencia de Vox? ¿Qué otras declaraciones así alarmantes se deslizaron? ¿Qué otros títulos nos podés compartir? Porque nosotros, obviamente, este es el que estamos comentando, ¿no? Las declaraciones de la forma en la que lo reciben al presidente, cómo hablaba, cómo decía, no, ahora que soy presidente voy a reforzar este discurso porque tengo más responsabilidad y tengo más fuerza en todo lo que estoy diciendo. Le faltó, no sé, ponerse la careta del león, viste que él va con la motosierra y con la careta del león por todos lados. No la llevó, ¿no? La motosierra. No, la motosierra no. Pero es un delirio, porque se cree que viene aquí representándose a sí mismo. Está representando al pueblo argentino. Cuando tú eres presidente de la República Argentina, representas al pueblo argentino en su totalidad, a todos. Es un delirio creer que viene representándose a sí mismo. Pero ese es el nivel y a sí mismo se representa muy mal también. Lo que pasa es que, bueno, precisamente conecta muy bien con esa ultraderecha y con la derecha que tanto, ¿no? Ahora que tanto conflicto, que tanta crispación están generando en la convivencia en todos los países. Lo estamos viendo en el resto de Europa y en un marco en el que el 9 de junio tenemos elecciones al Parlamento Europeo y estamos viendo el auge de la extrema derecha y de lo que sucede, porque ya van a atacar a los de siempre, a las minorías de siempre, a las mujeres, no, siempre a los migrantes, les viene mal siempre la memoria, las personas LGTBI y las mujeres, todos los derechos que hemos conseguido las mujeres y las libertades en este tiempo, todo les viene mal. Y conecta perfectamente en este contexto. Así que, frente a eso, ofensiva en ensanchar la democracia con derechos sociales. Y España en esto es un ejemplo. Más Madrid tiene un ministerio, el Ministerio de Sanidad. Desde ahí hay que garantizar la universalidad plena del sistema sanitario, garantizar, como hace nuestro ministro Pablo Gustundí, por ejemplo, en garantizar una renta universal por crianza, por hijo o por hija, o como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en seguir ensanchando, ¿no? Los derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Frente a esa ola reaccionaria que no tiene fronteras, hay que ensanchar derechos para el pueblo. Y Manuela, una consulta más, si querés, técnica. Tengo entendido que esta decisión que toma el país para retirar a la embajadora es por tiempo indefinido, ¿no? No hay un plazo para resolver su restitución en la embajada. Perdón, si el plazo, claro, si el plazo va a ser hasta que pida perdón, no va a pasar. Sine die.
¿Cómo? por los siglos. Sí. Vamos a ver qué pasa. Claro, hay que pensar qué pasa. Y a partir de ahí, hola Montserrat, estamos saludando, le explico a Manuela, estamos saludando a nuestros compañeros, a Tomás Méndez y a Montserrat Brizuela, que están ingresando para continuar con la entrevista y seguir con su programa. Buenas tardes. Estamos en comunicación Buenas. con Manuela. Tomás, lo decíamos nosotros, inaudito lo que se está viviendo con España, o sea, sin sentido total. Sí, ¿te puedo meter un poco de picante en la entrevista? Sí. ¿Puede ser? Sí. Lo picantearon al presidente también, ¿no? El ministro, claro, digamos, hubo como una cierta dosis digamos, de irracionalidad de ambos lados, hay que decirlo, de ambos lados. El presidente, obviamente, ya sabemos cómo es Milei, sabemos cuál es el comportamiento, sabemos cómo llegó a ser presidente de la nación, pero digo, también del otro lado hubo una equivocación primera, ¿no? Ahí, mira, Ahora, te pone cara Manuela, el cara de emoji de no estoy de acuerdo. Pone cara, no estoy de acuerdo, ya te doy la palabra, obviamente Manuela, pero esta cuestión de hasta dónde la irracionalidad de una discusión puede llevar a un conflicto entre dos países, ¿no? A eso también es lo que voy. Manuela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que eso se acerca un poco a un mensaje equidistante, que también utiliza aquí la derecha. Supongo que Milei o su vocero se refería, ¿no?, a esa calificación que hizo sacada fuera de contexto en un ámbito íntimo el ministro de Transporte, y Óscar Puente, que sinceramente me parece desafortunado, pero bueno, también hay que contextualizarlo, es desafortunado, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Que un presidente de otro país viene a un país donde no se reúne, no tiene una agenda pagada, un viaje pagado con dinero público de los argentinos, que no llegan a fin de mes, que llega acá, que no se reúne con el jefe de Estado, con ninguna autoridad del Estado, y que además insulta al gobierno. Está insultando a los españoles que votaron a ese gobierno progresista de coalición. En serio, es que ya no es ni siquiera las instituciones, es al pueblo pero español. está bien, Manuel, entiendo eso. Yo no lo voté a Milei, ni lo votaría, y estoy en las antípodas de Milei. Ahora, también cuando se lo insulta a Milei, se insulta a los argentinos. Pues es el presidente, es nuestro representante. Hay un 56% de personas que lo votaron. Yo insisto con esto, no lo voté, pero la verdad que también lo siento como un insulto. Y yo soy español, tengo ciudadanía, todo, pero siento que por ahí, ¿sabés qué pasa? Lo que decía recién usted, Manuela, la Argentina no tiene salario de miseria. Sí, es nuestro problema, ustedes también los tienen, y tienen grandes problemas también en España. Pero digo, eso no amerita que nadie insulte a nadie, ni de un lado ni del otro. Me pareció una actitud totalmente irracional de ambos bandos, y que se tiene que solucionar por vía diplomática o por el diálogo. Claro, el tema es quién pone paños fríos, porque si van a estar esperando esta disculpa que pareciera que yo la van a recién llegar, contaba el ejemplo con Brasil. muy complicado. Sí. A ver, Colombia Es diferente, ¿eh? Es diferente. es diferente, no, pero Milei no tuvo problemas en decir, no pienso pedir disculpas. Disculparme, claro. No, pero- Lula le exigió Claro. hasta el último momento, las exigió oficialmente, nunca una disculpa. Petro lo disculpó y dijo peores barbaridades, digamos. Patricia Es como que Burch estuvo lo disculpó. Arranquemos por casa. Dentro de los límites de la frontera, ¿no? Patricia, sí, también. Pero bueno, acá la pregunta es por ahí, Manuela, te la hicieron, pero ¿realmente puede haber algún tipo de represalia por parte del gobierno español? No sé, había gente con miedo al tema, por ejemplo, de Los las papeles, ciudadanías, del claro. papeleo. ¿Realmente esto es así o es algo que se, generó No. aquí en el país? No, creo además, insisto, por los lazos afectivos familiares prácticamente, como decís, uno de vosotros tenéis la nacionalidad española, históricamente eso está por encima de Milei, y eso nunca va a llegar a ocurrir. Y estoy muy de acuerdo, el insulto nunca debería caber en la política, por lo que hace es degradar no solo la política, sino la democracia. Manuela, ¿sabes qué? Siento que este tipo de situaciones, estas peleas tan importantes que se dan y que algunos las sienten como ideológicas, la gente no la percibe como ideológica. Percibe que hay una pelea, que hay un daño, que se hace un partido con el otro, y eso hace que alguien se vea perjudicado claramente. Si ustedes si ustedes le siguen, me parece, lo digo con toda humildad, digo, si ustedes le siguen el carro a Milei, me parece que acá los racionales pierden, claramente pierden. Si ustedes lo levantan a Milei, me parece que están en el horno, se lo digo, ¿no? Van a levantar más a Vox. Bueno, yo
yo estoy esperando, como le he exigido hoy, por ejemplo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le pido que se posicione como mínimo ella. Yo le tengo que pedir responsabilidades aquí, en la Comunidad de Madrid, a la presidenta, donde se ha generado esa fiesta internacionalista reaccionaria, en que se posicione en contra de eso. Yo creo que en cada escala, ¿no?, de la administración hay responsables que pueden ayudar a desescalar precisamente esta situación de tensión, y a mí lo que me corresponde precisamente es al Partido Popular en Madrid. Ahora, el tema, por ejemplo, la canciller, ¿se expidió la canciller Mondino? No. Dijo, no, Mondino no, ha retirado la embajadora española en la Argentina. Es grave lo que ha pasado. Por eso yo preguntaba si Pero esto bueno, podía ir en escalada. Lo de la racionalidad me parece que no se condice con Javier Milei. Digo, no es un tipo racional a la hora de su discurso. Para mí, sinceramente te digo, políticamente comete un error el presidente de España. Sánchez comete un error en haberlo levantado a Milei. Tendría que haberlo dejado ahí, encerrado. Si lo acaba de decir Manuela recién, era una cuestión muy irracional, muy de dementes, digamos, hablando e insultando. Tendría que haberlo dejado ahí, porque hoy Manuela está dando explicaciones sobre una situación que quizá hubiera pasado de largo si el propio presidente español lo hubiera dejado pasar de largo. Exacto, pero bueno, pero no pasó. tomaron. Ahora, puntualmente, ¿cuál es el conflicto con, digamos, lo que está pasando allí en España, con Begoña? Digo, ¿cuál es el conflicto principal, bueno, que justamente desencadenó este conflicto diplomático? Bueno, primero decir que no podemos dejarlo pasar porque ese encuentro reaccionario que ha tenido en Madrid este fin de semana es grave. Todas las políticas que se han propuesto ahí se parecen mucho a tiempos oscuros del pasado, y frente a esa ola reaccionaria más nos vale a los demócratas alzar la voz, decir que estamos en contra, movilizarnos y ensanchar derechos. Y lo que han utilizado, además Milei, como utiliza la derecha y la ultraderecha, es lo que utilizó ya Trump, y lo hemos visto, que son las deepfake, que son los bulos con los que se generan querellas falsas, reconocidas por los fiscales en España. Y aquí hay una cosa clara, que es sobre el caso de la mujer del presidente del gobierno. No hay una investigación en firme donde haya declaraciones de ella, por ejemplo, reconociendo que hay un delito o algo así. O sea que esto está todo basado con pinzas, en base a noticias falsas, a bulos. Manuela, por el bien de nuestra democracia tenemos que cuidar también. Yo creo que los medios de comunicación son un gran indicador y un parámetro para seguir cuidando la calidad democrática de nuestros países. Está bien, hubo una movilización, no sé si usted la vio, pero está haciendo tendencia mundial, claramente, en contra de Pedro Sánchez en España. Una movilización recontra violenta, que decían hijo de puta, así al aire, digamos, en las calles de España. Mirá. ¿Es mucha gente, es masiva esa movilización o no? No fueron tan masivas como los que salimos luego también a defender la democracia. Y los cánticos que se decían ahí son el eco de lo que ellos promueven desde las instituciones. O sea, discursos de odio que alientan, y que eso contra quienes repercuten es sobre la convivencia. Totalmente. Esto cae sobre los mismos de siempre. Porque los gritos que dicen en esas manifestaciones que ellos vociferan desde sus escaños en los parlamentos son homófobos, son racistas. Y luego así están subiendo los delitos de odio en Madrid, por ejemplo. Y el Partido Popular comparte manifestaciones con personas que llevan banderas nazis. Claro, esto es así ahora mismo en Madrid. Terrible. Salvando las distancias, está hablando de algo muy oscuro. Se ofendió Milei, de hecho, que le hayan dicho nazi. Por eso, digo yo, con esto de bajar los discursos desde lo más alto de la política, yo a veces cuando veo el Congreso, no llegando a esos límites, ni hablando de nazismo, ni mucho menos, pero enardecidos, con chicanas, con insultos. Bueno, después uno dice, ¿cómo en la calle va a ser? Sí los hubo, pero no eran tan mayoritarios como que vamos a ver en España. Entonces, en Argentina se lo hubo, pero eran grupúsculos minúsculos. Mucho menores. Hemos visto en no sé cuánta gente se habrá movilizado, porque con las cámaras uno no puede saber, pero por lo menos 5.000 personas había ahí, Manuela, de mínima. Ahora mismo no recuerdo cifras, pero te puedo decir que desde hace 3 semanas, frente a la sede del Partido Popular aquí, ha habido manifestaciones un domingo pasado en los que pedíamos la dimisión de Ayuso, precisamente por seguir mintiendo a los madrileños.
y como os decía antes, ¿no? Con el caso de las 7.291 personas mayores que murieron por culpa de sus protocolos de la vergüenza. Quiero decir, la derecha, la ultraderecha y los antidemócratas hacen mucho ruido. Ya los conocemos. Quienes tenemos memoria, además, los conocemos muy bien. Pero los demócratas estamos demostrando que la calle también es nuestra y que no queremos dejar a nadie atrás, venga de donde venga. Así que esto también hay que ponerlo en valor. Bien, a ver, Luciana, ¿cómo estás? Bienvenida. A ver, otro frente que abre Javier Milei ahora con los españoles. Exactamente, bueno, un poco fiel a su estilo, Javier Milei, ¿no? En la época de campaña él siempre fue muy combativo y también muy despectivo a la hora de referirse en su momento a quienes eran sus rivales o sus contrincantes en la propia campaña política. Entonces, a ver, una cosa es quizá lo que uno puede normalizar acá, que no está bien normalizar los discursos de odio, la violencia o el término despectivo con el que piensa diferente. Ahora, ir y a tratar de corrupta, por ejemplo, a la mujer de Sánchez en España, la verdad que es un mensaje que no cae bien, tampoco que deja bien parado para un presidente que está representando un país, está en una investidura presidencial. No es lo mismo el Javier Milei, siempre lo decimos acá, en campaña política y el Javier Milei con la responsabilidad presidencial que tiene Hay una cosa, Manuela, que le quería preguntar. Usted recién dijo, vino Javier Milei con la plata del Estado, eso es cierto, para mí es un recontradelito, aunque todo viaje del presidente de la Nación se transforma en oficial. Para eso, para transformarlo en oficial, se necesitan interlocutores que lo hayan recibido Javier Milei en España. En el caso lo que dijo el vocero presidencial es que supuestamente ha ido a visitar a empresarios españoles, con lo cual necesita, de alguna manera, para consolidar el no delito, entre comillas, de empresarios españoles que puedan certificar que el presidente fue a hablar de negocios. ¿Esto sucedió? ¿No? ¿Están los empresarios reconocidos? ¿Reconocen el encuentro con el presidente oficial o no? Pero si es que 24 horas después de este encuentro tapadera, la propia COE se ha arrepentido y lo ha manifestado en los medios de comunicación, que se arrepiente de haber hecho ese encuentro. Sobre todo porque, insisto, es el presidente de la República Argentina que viene aquí y ni siquiera se encuentra con su homólogo o con el jefe de Estado o con alguna autoridad del Estado. Es que se creen que